Hola, en este video tutorial les voy a explicar cómo se manejan las tablas en Node-RED. Para empezar tenemos que instalar el nodo UITable. Este nodito UITable nos va a permitir a nosotros agregar tablas en nuestro dashboard. Entonces venimos acá, Manage Palette, Install y buscamos UITable. Y aquí vamos a encontrar Node-RED UITable. Le dan clic en instalar, yo ya la tengo instalada. Le dan clic en instalar para que puedan acceder al nodo. Una vez instalado, vamos a ver 4 formas de trabajar esta tabla. Entonces, la primera, simplemente, si yo quiero inyectar los datos, tomo el payload, realizo un objeto como tal, con las propiedades. Entonces va a tener property, como tal son las propiedades, debemos tener muy presente para enviarlos a este nodo. Agregamos el nodo, él viene por defecto de esta forma, vamos a decirle que le agreguen cantidad de vagones, le damos el tamaño que ustedes quieran trabajar, le dan un nombre para identificar en el layout, le voy a colocar prueba, ahorita la vamos a borrar. Y observen que ya viene sin columnas, entonces le damos clic en agregar y aquí empezamos a agregar las columnas. Property es el nombre con el cual, es el nombre de la propiedad con el cual nosotros vamos a agregarle valores desde los nodos function, y título es la propiedad que se va a mostrar al usuario. Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, vagones, y aquí si le doy en título lo que va a ver el usuario, por ejemplo vagones, y le puedo colocar una unidad, bueno, puedo cambiar. Entonces, pero la transferencia de datos se hace con property. Ustedes lo pueden alinear a la izquierda, derecha o centrado, darle el ancho por píxeles o por porcentaje, el ancho de la columna, y reorganizarlas. Entonces ustedes pueden trabajar de esta forma. Esto que está aquí es lo que tenemos creado acá como tal, en producto. Yo creé una columna que se llama fruto, otra que se llama peso y otra que se llama estado. En estado, el tipo de columnas, entonces ustedes van a tener texto plano, HTML, un link para darle clic y lo lleva a una página, imagen, progreso. Estas son las opciones que tengo para que esa celda tome la información que yo le voy a dar. Y la última vamos a tener un tick cross, es decir, un chulito o una X, y es un booleano de 1 o 0. La alineación, aquí vamos a decirle que es centrado, el fruto centrado y el peso centrado. De esa forma no le vamos a colocar tamaño. Le damos clic en Done, vamos a borrar esto, y vamos a observar, listo, ya generé mis columnas. Ahora vamos a observar cómo le enviamos los datos. Entonces en un nodo function, como tal, el payload lo enviamos como objeto, y cada uno de estos son los datos que va a contener. En este caso voy a tener 2 datos. Un dato que tiene, entonces observen, la propiedad fruto, peso y estado. Fruto, peso y estado. Entonces fruto va a valer híbrido, peso, leo la variable, una variable .get que tiene el valor del peso, y estado es true o false porque seleccionamos que era un chulito o una X. Entonces en este caso vamos a tener verdadero, y para guinensis vamos a tener que es falso. De esta forma entonces nosotros le damos clic en Done y debemos conservar algo muy importante. Les recuerdo, la propiedad es la que me va a permitir identificar la columna. Entonces seleccionamos propiedad y aquí esa es la misma. Si aquí está con mayúscula, allá debe estar con mayúscula. Deben coincidir para que le permita enviar el dato. Entonces, una vez realizado esto, podemos venir al dashboard. Yo aquí lo tengo en vagones y aquí ustedes organizan. Acá está, producto. Entonces ustedes ya le pueden dar el tamaño que ustedes quieran. Dan clic en Done, Deploy, y vamos a observar. Si yo inyecto este dato, yo vengo aquí a Node-RED, lo tenemos, fruto, peso y estado. Vamos a hacer un cambio y a desactivar un momentico este para que no me envíe nada. Ahora sí, si yo presiono acá, vamos a tener híbrido, guinensis, el peso, y una está en verdadero y otra está en falso. Esta es una forma básica para nosotros para poder trabajar las tablas. Entonces es la información que nosotros vamos a trabajar. Si yo aquí le doy en tabla y agrego otro dato, digamos que yo quiero agregar otro dato, control C, control V, es muy importante esta coma, me va a separar el array que contiene cada uno de los datos. Voy a decir el fruto va a ser maduro, el peso dejo el mismo y estado voy a dejar true. Clic en Done, inyecto el dato, deploy, inyecto el dato, venimos acá, y aquí lo tenemos. Entonces de esa forma nosotros podemos agregar datos ya predefinidos a mi tabla. Ahora, por ejemplo, si yo le agrego algo aquí que dice vagones,
Vagones no está establecida en mi tabla, en mi columna. Como no está establecida, vamos a observar qué sucede. Si yo inyecto el dato, como tal, vagones no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque no está creada en este punto. Ahora, si por ejemplo yo me equivoqué y le dije que peso aquí la creé con mayúscula en la propiedad, ojo que es diferente al título. Lo que debo cuidar es la propiedad. Entonces peso aquí con mayúscula, clic en Done, Deploy, inyectamos y venimos a Node Red y observen que peso no me la permitió agregar. Entonces deben tener mucho cuidado porque sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces esa es la primera forma para agregar datos a una tabla. La segunda forma es agregarle la información. Por ejemplo, yo aquí tengo, tomo la variable de fruto y voy a actualizar esa tabla. Es decir, voy a tener un dato dinámico. El dato anterior puede ser la mezcla entre estático y dinámico porque siempre voy a agregar los mismos datos porque puedes actualizarlo. En este caso voy a agregar un dato nomás y se va a estar actualizando cada un segundo dependiendo del valor. Entonces, lo mismo, fruto, peso y estado, y tomo las variables para poder agregar. Y al final, msg payload, voy a enviar el objeto fruto. Y de esta forma nosotros, como tal, le enviamos datos ya no fijos, le envío un solo dato a la tabla, a esta misma tabla. Entonces vamos a decir ahora sí que esto tiene un intervalo y lo vamos a hacer cada un segundo. Deploy y venimos a observar la tabla. Entonces observen que ya los datos cambiaron. Entonces ahora tengo híbrido y el estado es OK. Cuando pase, en algún momento va a cambiar a una X. De acuerdo a la programación tenemos. Así que si es híbrido va a estar en verdadero, si no es híbrido va a estar en falso. Entonces vamos a esperar que cambie a guinensis. Exacto, y ya cambió a guinensis y me aparece la X. Y en frutos guinensis, entonces tengo una sola fila que me está actualizando con los valores del dashboard. Pero siguen siendo una mezcla entre valores dinámicos y estáticos. Esa es la segunda forma de enviarle datos a una tabla. Ahora, la tercera forma es lo mismo. Tenemos creadas las mismas columnas, pero en este caso tenemos fruto, label, guinensis, que son mis propiedades o los nombres de las columnas. Damos clic en Done. Y aquí en la tabla lo que vamos a enviar como tal ya no es el dato especificando las columnas cada uno, sino esta variable tipo flow ya tiene esas columnas. Entonces, si nosotros vamos a revisar la variable va guinensis día o vagonetas guinensis día, aquí en las variables en el context data, vamos a buscarla. Acá está. Si yo vengo a estos al valor, tengo la propiedad label y guía, o guinensis, perdón, label y guinensis. Entonces, estos dos datos, tengo label y tengo guinensis. Vamos a observarlos aquí. Tengo label y tengo gui. Entonces concuerdan los nombres, es lo importante, la propiedad debe concordar. Fruto no está, entonces vamos a ver qué sucede con fruto. Le damos clic aquí en insertar el dato, venimos acá y observen que como fruto no está en el valor del payload o lo que yo voy a enviar, pues como tal no me lo va a permitir ver. Entonces aquí tengo los datos de una variable tipo flujo. Entonces es la tercera forma de enviar los datos. Deben tener mucho cuidado que lo que ustedes coloquen aquí, es decir, el label y guía, debe existir aquí en la tabla. Entonces acá está label y guía, con las mismas mayúsculas, con las mismas minúsculas, escritos de la misma forma. Entonces aquí ya tenemos una forma para enviar los datos desde una variable tipo flow.